Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo calcular voltajes, resistencias y potencias en un circuito en serie, ¿de acuerdo? ¿Cómo sabemos que el circuito está en serie? Yo suelo deciros la siguiente manera para que lo diferenciéis. Si tú empiezas una serie de, pues ya sea Juego de Tronos o lo que sea, vas viendo capítulos uno después de otro, ¿de acuerdo? Y solo puedes irlos viendo en este sentido, ¿vale? No, es decir, no llegamos a ninguna ramificación donde puedas o irte por aquí o puedas irte por aquí, ¿de acuerdo? Esto sería un circuito en paralelo que veremos más adelante en otro vídeo, ¿vale? Sino que el circuito en serie, lo que podemos ver es que la unión de las resistencias van a ir todas correlacionadas una después de otra, ¿vale? Esa sería la forma más sencilla de ver cómo hacer un circuito, cómo identificar un circuito en serie, ¿vale? En este caso, nuestro circuito tiene dos resistencias, una resistencia 1 de 3 ohmios, una resistencia 2 de 5 ohmios, no, me he equivocado, perdonad, de 2 ohmios, ¿de acuerdo? Y nos está diciendo que el voltaje, en este caso de la pila que tengamos, es de 10 voltios. ¿Qué tenemos que saber? Principal y fundamental en los circuitos en serie, ¿de acuerdo? Que la intensidad total que circula por él va a ser la misma que hay en todas las resistencias, es decir, la intensidad del circuito va a ser igual a la intensidad en 1 y va a ser igual a la intensidad en 2 en este caso, ¿de acuerdo? Si hubiese una tercera resistencia también sería igual la intensidad en eso, es decir, la intensidad, ¿de acuerdo?, es la misma. ¿Qué más tenemos que saber? La ley de Ohm, ¿de acuerdo?, que dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿vale? Si alguno quiere saber un poco los conceptos básicos de la ley de Ohm, os dejo un vídeo con los enlaces por aquí debajo, ¿vale? Para que le echéis un vistazo, ¿vale? Entonces, si tenemos voltaje y tenemos resistencia, ¿qué creéis que nos van a pedir? Pues nos van a pedir el voltaje, la intensidad que circula por cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a saber? Por un lado, ¿y qué necesitamos saber? La resistencia total o equivalente, ¿vale? Al tratarse de un circuito que es en serie, la resistencia total será igual a la suma de las resistencias, ¿de acuerdo? Es decir, para saber la resistencia en este caso, este circuito, si nuestra resistencia 1 es de 3 y la segunda es de 2, será 3 más 2, es decir, sabemos que esto es 5 ohmios. Por tanto, nuestra resistencia equivalente o la resistencia total del circuito, en este caso sería de 5 ohmios. ¿Para qué nos va a servir? Por un lado, para calcular la intensidad que recorre este circuito. Intensidad sería igual a voltaje entre resistencia, de tal manera que como el voltaje sería de 10 y en este caso esta intensidad sería la intensidad total del circuito, sería 10 entre 5, es decir, 2 amperios. Lo primero que tengo que calcular siempre va a ser la intensidad que recorre el circuito, porque a continuación la siguiente pregunta que nos pueden hacer en un examen será ¿qué voltaje pasa por esta resistencia y qué voltaje pasa por esta otra? Pues muy bien, como ya tenemos nuestra intensidad y tenemos la resistencia, podemos calcular el voltaje que estaría pasando por cada una de ellas. Es decir, si me voy a V, sabemos que V1 será igual a intensidad 1 por resistencia 1. Como la intensidad 1 es igual en todas, es decir, el voltaje que circula por la primera resistencia serán estos 2 amperios de intensidad por la resistencia que estaría circulando en este que sería 3. Es decir, en 1 tengo 6 voltios. ¿Qué sucede? Vamos a ver qué pasa en 2. El voltaje en 2 será igual a la intensidad en 2 por la resistencia 2. La intensidad 2 es la intensidad total, de tal manera que V2 es igual a la intensidad que sería 2 por la resistencia 2 que sería 2, perdonad,
4 voltios. ¿Qué deducimos de esto? Que el voltaje total es igual a V1 más V2. En este caso vemos que se verifica, es decir, el voltaje total es igual a V1 más V2. Por tanto, comprobamos que 10 es igual a 6 más 4. 10 sería este de aquí, y el voltaje en 1 sería 6, y el voltaje en 2 sería 4. ¿Vale? Bien, ya tenemos el voltaje, la intensidad y la resistencia, que pasaría por cada uno de los elementos de este circuito. ¿Qué más cosas nos pueden pedir? Por ejemplo, la potencia. La fórmula de la potencia sería igual a voltaje por intensidad. Y nos pueden pedir la potencia en 1 y la potencia en 2. ¿De acuerdo? Sabemos también que la potencia total del circuito será igual a la potencia 1 más la potencia en 2. Todo esto que os estoy diciendo siempre se puede aplicar en circuitos que sean en serie. ¿De acuerdo? Es decir, la peculiaridad de los circuitos en serie va a ser que la intensidad va a ser la misma la que recorren todas, que el voltaje total será igual a la suma de los voltajes que estén circulando por cada una de las resistencias, y que la potencia total será igual a la suma de las potencias de cada una de ellas. Muy fácil, como es voltaje por intensidad, pues calculamos las potencias. En este caso el voltaje que estaría pasando por la resistencia 1 sería de 6 y la intensidad 2. De esta manera que tenemos 12 vatios, ¿vale? Porque la potencia se mide en vatios. Y en 2 aplicaríamos su voltaje, en este caso el voltaje sería 4, por la intensidad, que sería 2, 8. De tal manera que la potencia total va a ser igual a 12 más 8, así que esa potencia será igual de 20 vatios. Esto es todo lo que tenemos que saber, ¿de acuerdo? Ley de Ohm y la fórmula de la potencia, más que la intensidad será la misma en todas, y que el voltaje total será igual a la suma de los voltajes, ¿de acuerdo? Dos conceptos muy sencillos, dos cosillas que acordarnos, y el resto, todos los circuitos los podemos hacer de la misma manera, ¿de acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero haberos podido ayudar y veros en el siguiente. Venga, hasta luego.